Yo hoy comencé, bueno, hablando de Brandoni, pero también en una parte, lo que a mí me pareció algo muy extraño, que no le dieran ese penal a River en el final del partido. Uno le puede caer Herrera o no, pero el VAR ni siquiera lo llamó para ver esa jugada. Para mí fue claro penal, pero bueno, vos sabés y analizás mucho mejor el tema de los árbitros. ¿Qué posición tenés al respecto, Dani? Bueno, no, en principio para coincidir, desde mi consideración, Martínez Cuartas va a buscar la pelota y Blanco se posiciona de tal manera que primero utiliza un poquito la cadera y después los brazos para provocar el empujón. Y la caída es exagerada, no exagerada, eso es harina de otro costal, para mí hay falta. Eh, el tema, Gustavo, con respecto al VAR es, el VAR lo podría haber convocado, pero si el VAR entendía que era falta. Como el árbitro no está facultado para poder ir a ver per se, Sí, es decir, por sí mismo, y en su convicción no hubo infracción, desde la posición del árbitro es correcta la decisión. claro. Pero el VAR, Pero el VAR, en esta jugada por lo menos polémica, no quiso transferirle al árbitro la responsabilidad que le cabe de decidir si era falta o no era falta. ¿Se entiende? El VAR toma la decisión como si estuviera en cancha. Comparte o no la decisión del árbitro. Si no comparte, invita a revisar. Si comparte, no invita. Y esto es lo que genera la polémica, claro. porque para Paletta, que entre paréntesis yo, independientemente de la honestidad que no está en discusión, hubiera tomado algunos recaudos hace un tiempo largo respecto a Paletta y sus intervenciones en las acciones como juez de VAR en los partidos que juega Boca, atendiendo las declaraciones en su momento de su hermano, ¿no? El defensor de Boca, Gabriel Paletta. Ujú. Es decir, su hermano manifestó que toda la familia era hincha fanática de Boca. Buah. Y no era la primera vez, no es la primera vez, de hecho, que Paletta interviene en un clásico y además que no que interviene en una acción de Boca. Digo, yo hubiera tomado esos recaudos como no permitís que los árbitros de La Plata dirijan partidos de Estudiantes o Gimnasia, que los árbitros rosarinos no dirijan partidos de Central y Newell's. Ese cuidado, habiendo una declaración pública, nada más ni nada menos que del hermano protagonista del fútbol de primera división en su momento en Boca, me parece que ese recaudo yo lo hubiera tomado. No lo digo por este partido específicamente, ya lo digo en todos los partidos que Paletta juega como árbitro VAR de Boca. A ver, alguno del otro lado me puede decir, bueno, pero la honestidad, bueno, pero en un fútbol con tantas suspicacias de la que hablamos constantemente, ese cuidado lo hubiera tenido. Ahora, Daniel, hay imágenes que demuestran que el empujón es claro. Después dirá, Sí, no, sí. se tiró. Pero no, no, hay un empujón. Después estaremos analizando si fue aparatosa, exagerada, la caída, todo lo que vos quieras de Martínez Cuarta, pero que existió el empujón. Que Herrera no lo haya visto, no le haya dado entidad en ese momento, uno lo puede entender y comprender. Ahora, pero que Paleta, mirándolo 5, 6, 10, 15 veces, no haya notado el empujón, bueno, la verdad es sospechoso. Y además, ya después todo naturalizamos y no pasa absolutamente nada. Se equivocó, bueno, se equivocó, sí, pero esto es por plata. Y cuando hay Sí, tantas no, suspicacias en el mundo, y en la Argentina principalmente, con el tema, bueno, de la Asociación de Fútbol Argentino y todo lo demás, me parece que se tiene que estar a la altura de las circunstancias. No es todo pasa, ya pasó y listo. Hoy te tocó a vos, mañana a mí, depende quién te dirija y quién esté en el bar, a suerte y verdad. Me parece que ya naturalizamos cosas que no están correctas. sí, además, Gustavo, vos pensás que el último superclásico que había dirigido Herrera en el 2023 en la cancha de River, River lo gana con un penal en el adicional del segundo tiempo, penal de Borja, Claro, sí, discutidísimo por sí, Boca, por un empujón de Sandes a Solari, sí. en la interpretación de Herrera. En ese contexto, Beligoy lo suspendió a Herrera.
El miércoles te voy a contar si Paletta dirige como VAR el fin de semana. Supongo que no va a dirigir como VAR, me parece, Bueno, ¿no? el miércoles te cuento. Mañana se producen las designaciones, el miércoles te cuento. A mi entender, yo creo que lo van a respaldar. Sí, seguro. Van a respaldar la decisión de Herrera y van a respaldar la decisión de Paletta. Bueno, En líneas generales, el árbitro no tuvo mayores inconvenientes en el desarrollo del partido. Yo podría también cuestionar esto de las decisiones respecto, yo en el penal para River, en el penal para Boca bien sancionado, gracias al VAR, curioso, ¿no? Pero gracias al VAR, en la posición de Herrera me llama la atención que no haya visto la mano del jugador de River, en la posición que está Herrera, ¿eh? Sí. De todas maneras, siempre creo que se sigue pensando, y tal vez Herrera lo pensó, el VAR me va a ayudar, el VAR me va a llamar. Claro. Bueno, que para eso está el VAR, ¿no? Sí, a diferencia de lo que pasa en el fútbol inglés, Gustavo, claramente en el fútbol inglés las decisiones de los árbitros priman sobre lo tecnológico, es decir, no buscan hormigas. En el fútbol inglés lo de ayer no lo hubieran llamado tampoco, ¿eh? No, bueno. No. En el fútbol inglés no lo llaman. ¿Cómo es el sistema en el fútbol inglés? El fútbol inglés tiene una prioridad. La prioridad es no desnaturalizar la sanción que el árbitro pita en cancha. ¿La tecnología es automática o manejada por el VAR? No, tienen para el offside tienen la semiautomática y casi inmediata. Ajá. Es decir, en eso se respaldan mucho, pero bueno, pero vos te pones a ver un partido de fútbol inglés, ya ni siquiera el jugador, no hay ni un jugador que haga mención que tienen que ir los árbitros al VAR. Claro. Es otra... Es una cultura futbolera otra cultura. En todo caso, ¿no? Claro, es otra cultura. Acá cuando hablan de, quieren defender el folclore del fútbol, que eso el VAR se lo quita, bueno, después las mañas que tienen los jugadores argentinos de tirarse, hacer tiempo, protestar, quejarse, bueno, un montón de cuestiones. Bueno, eso que todo el mundo dice, bueno, el folclore argentino, eso es lo que está mal también en el fútbol argentino. Pero fíjate, Gustavo, que acá el problema que tenemos es que los árbitros se ha naturalizado que el VAR es el que define, y en realidad el que define siempre es el árbitro. El VAR puede llamar, pero el árbitro puede sostener lo que él vio en cancha y decir no. Bueno, pero eso no... Y después es como una respuesta corporativista. Vos claro, me llamaste y yo no te voy a desautorizar. Daniel, pero la mayoría de las veces, cuando el árbitro va a ver el VAR y lo llaman, va a cobrar lo que le dice el VAR. Pero en algunos casos, el árbitro toma la decisión, pero eso es culpa del árbitro, de hacerle caso o no al VAR. Absolutamente. Bueno. El árbitro ha perdido el origen de la naturaleza del juego, que es yo soy el responsable. Por culpa de él. Entonces, en función de eso, vos fijate que la expulsión de Saracho en el partido del Dosivi Racing, en una falta clara, además de tarjeta, con el árbitro de frente, viéndola claramente, saca amarilla, y tiene que esperar que el VAR lo convoque para revertir una decisión que en cancha podía haber tomado él. Sí, sí. Entonces, esto es lo que ha desvirtuado la situación de la actuación del VAR en función de que los árbitros esperan ser convocados para salvaguardar el error que cometen en cancha. Entonces, después también tenemos esto, Gustavo, que vemos esto en la liga profesional, y cuando se juegan los partidos de Copa Argentina se juega sin VAR. Entonces ahí el árbitro no tiene más remedio que actuar de acuerdo a las circunstancias. Difícil. El partido a mí no me gustó en líneas generales, sobre todo el primer tiempo. Y creo además que se refuerzan algunas cuestiones, Gustavo, que tienen que ver la posición fuerte de Úbeda con estas victorias. Ha ganado el segundo superclásico, le ganó a River el año pasado en la cancha de Boca, al equipo de Gallardo, y le ganó ayer. La formulación de la presencia de Riquelme para respaldar no solo a sus jugadores, sino al cuerpo técnico. Boca tiene ahora una seguidilla importante entre Copa Libertadores y torneo local de partidos de visitante.
Y esto da un aire de confianza Seguro. absoluta a un plantel que tiene un conductor absoluto y que me parece que es un distinto, que parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero que creo que ayer quedó bien demostrado, ¿no? Tenemos al jugador Leandro Paredes como una figura excluyente, yo te diría ya un poco más que tiene que ver con Boca, incluyendo en el contexto del fútbol argentino, ¿no? Sí, Es no decir, tengas ninguna duda. Es la jerarquía, la visión panorámica que tiene de la cancha y la precisión para asistir a sus compañeros y para posicionarse en el campo de juego de Leandro Paredes es indiscutido. Lo que pasa que Boca demoró mucho tiempo en entender que el que hace jugar a Boca es Paredes y por eso Boca tiene que disponer una estructura a partir de Paredes, ¿no? Y lo que yo siempre decía que Úbeda estaba agonizando en Boca, bueno, aparentemente el respirador artificial y algunos medicamentos o asistencia, entiéndase resultados, le permitió no solamente salir de terapia, sino dejar el hospital. Pero atención que puede haber una recaída, porque esto que le da mucho aire a Úbeda, según las circunstancias, lo vuelven a poner en la misma situación, ¿no? Veremos con el correr del tiempo. Yo también te iba a decir que ayer, de no haber sido por la imprecisión de Merentiel, Ceballos o Milton Jiménez en la parte final, Boca podría haber ampliado el marcador, ¿eh? No, está bien, pero fue clara la victoria. Yo te quiero decir que esto le da mucho aire por los resultados No, anteriores, no. por cómo cambió el juego a partir de Aranda en Boca Juniors, que le da mucho aire a Úbeda. Pero sabés que en Boca si no ganás, si no conseguís títulos, y Úbeda venía haciendo planteos erráticos, haciendo cambios que no tenían sentido. Bueno, debe haber aprendido, superó la presión, vaya uno a saber qué. Bueno, aparentemente Boca encuentra el equipo. Para mí, Boca tiene un equipo más efectivo y más contundente que River. Sí, estas dos últimas observaciones que haces, yo coincido en el sentido de que no ha hecho locuras con las variantes que ha tenido que colocar. Ha entendido que si en algún momento, por ejemplo, Ceballos, que parecía un jugador titular indiscutible, tenía que estar en el banco porque otros le rendían mejor en el funcionamiento del equipo, lo hizo. Y me parece que sí, que es cierto, y además, más allá de esta lesión de Marchesín, que hoy fue operado con mucho éxito a la mañana temprano, bueno, ayer no tuvo tantas complicaciones Bray, y Le pudo cuesta resolver salir a Bray, le cuesta salir a Bray. Una cosa que yo, independientemente que haya perdido, un poco sorprendido en esto de a veces detenernos con los arqueros, me va convenciendo cada día un poco más el arquero Beltrán de River, ¿eh? Sí, yo creo que Armani, ya la verdad, ya a mí nunca me gustó Armani, es un arquero campeón, no lo vamos a discutir, pero la característica de Armani fue muy torpe, muy ruda, no, nunca me gustó, y creo que Beltrán, que seguramente se va a equivocar porque es un arquero joven, Sí. De los errores se aprende, al arquero hay que bancarlo, creo que estamos ante un arquero joven con mucho futuro, atención que tiene que transitar el camino de los errores también. ¿Te acordás cuando apareció Bray? Bueno, era un fenómeno y Bray tiene muchas dificultades para manejar el área, que creo que Beltrán se está asimilando de alguna manera a la estructura que dispone Muslera en Estudiantes, cómo camina el área, cómo la recorre, la presencia que tiene, y llama poderosamente la atención por la juventud de Beltrán, ¿no? Ayer vos sabés que en una de las acciones de Merentiel en un mano a mano, que muchos dicen la dificultad que tuvo Merentiel para definir que la pelota se va contra el palo, yo creo que un poco lo exige la situación a Merentiel, que el arquero sale a atorarlo, le sale a achicar el ángulo. Está bien, eso es importante. Y eso se le ha visto mucho a Beltrán, en cómo justamente esto que vos señalás, de tener noción clara de la utilización de las 18 yardas del área en forma completa, claro. Me parece que es un gran mérito, ¿eh? Seguro. Bueno, para tenerlo en cuenta, 21 años, se vio obligado a llegar a la formación titular de River, y yo creo que independientemente que el equipo no rindió contra Carabobo, Gustavo, más allá de que ganó y lo charlamos. Siempre fue figura. Ayer,
Sí, ayer no estuvo River a la altura de la circunstancia, creo que la conferencia de Coudet lo dejó entrever, y por eso esta derrota que le duele porque pierde un invicto y además lo pierde nada más ni nada menos que de local frente a su tradicional rival. Exactamente. ¿Qué más tenemos, Dani? Hoy la fecha termina, Gustavo, con 6 partidos. En la zona A, Central Córdoba con Platense a las 5:15, Zunino el árbitro. 7:30, San Lorenzo Vélez, que juega con Leandro Reigilfer como juez. Y 10 menos cuarto de la noche, Gimnasia de Mendoza con Lanús, Felipe Viola el árbitro. Eso en la zona A. Y en la zona B, Barraca Central con Belgrano de Córdoba, La Molina. Banfield Independiente Rivadavia de Mendoza, Brian Ferreira, dicen que es un partido clave para Troglio. Y 10 menos cuarto, Tigre Huracán, Yael Falcón Pérez. Estos últimos partidos tienen mucha importancia en cómo quedan las posiciones en la zona B para la clasificación a los play-off. Esta semana no tenemos partidos internacionales en función precisamente que la Copa volverá la próxima semana. Dani, nos reencontramos mañana, ¿te parece? Sí, el miércoles, Gustavo. El miércoles, bueno, bárbaro, el miércoles. Estaremos al aire nuevamente y me vas a contar qué pasa con Paletta, ¿no? Claro, te voy a contar si lo tenemos a Paletta. ¿Vos Mañana qué las pensás que puede designaciones, pasar? a la tardecita, y el miércoles te cuento si Paletta dirige el fin de semana. ¿A vos qué te parece que va a pasar? Yo creo que va a ir de bar, creo. Sí, viendo más o menos la tonalidad por la donde va habitualmente Berigoy. Salvo que con el correr del día las críticas mediáticas se profundicen más y bueno, le haga cosquilleo. O el jefe desde algún lugar diga, pongámoslos en descanso. Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede, Dani. Te mandamos un abrazo grandote. Gracias, como siempre. Chau, nos vemos. Gracias a ustedes.